Buenas, ¿cómo andan? Bueno, ¿Qué tal? ¿todo bien, Lucas? ¿Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, ¿Cómo José? ¿Cómo andan? andan? ¿Todo bien? ¿Un poco cansados ya a esta altura del cuatrimestre? No, estoy Imaginamos, bárbaro. imaginamos, bueno, por ahí Lucas que está cursando todavía, vos no, ya es como que llegan a un nivel por ahí de exigencia, con cosas algún poco retrasadas, con muchas materias que se van juntando los momentos de evaluación y bueno, entendemos que también por eso por ahí están cumpliendo un poco menos los tiempos de participación. Hoy vamos a dar el último texto de la unidad 2. Nosotros hicimos un repaso, esta unidad 2 se trata más o menos de cómo desde el pensamiento crítico, desde el marxismo, la teoría del discurso, lo que se llama postmarxismo o teoría postfundacional, dentro de toda esta sucesión temporal, ¿no? Porque empezamos por Marx, seguimos por Gramsci y terminamos con Laclau, o sea, atravesamos todo el siglo XX, si se quiere, del pensamiento crítico, con muchos saltos, ¿no? Porque esto es una síntesis, acuérdense que es una materia introductoria, pero sí quisimos profundizar en esta corriente teórica. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto con Giddens que había distintas corrientes de pensamiento? Bueno, cada una siguió su rumbo y hasta el día de hoy sigue vigente, pero nos interesaba profundizar en el pensamiento crítico, en el marxismo y sus variantes, porque es la que nos permite pensar en la transformación social, ¿sí? Pensar desde la crítica cómo se ha construido, cómo se construye y se construirá el orden social, y también cómo se deconstruye, ¿no? El marxismo y la corriente postestructuralista nos dan muchas herramientas para pensar cómo se subvierte ese orden, ¿no? ¿Cuál es el orden que existe? ¿Cuáles son los distintos sectores, los distintos intereses, las distintas relaciones de poder? Y también cómo eso se puede subvertir, ¿sí? Así que en esta unidad son estos tres textos, el de Milcías Peña, el de Fair y el que vamos a ver hoy, que es el de Dussel, que nos permiten pensar distintos elementos de cómo criticar las relaciones de poder, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio vimos con el marxismo más clásico cómo pensar la dominación, ¿no? De una clase sobre otra, cómo pensar la explotación de una clase sobre otra? Después, a través de Gramsci, introdujimos una nueva cuestión muy importante para nuestra carrera, que es cómo pensar también cómo en el terreno de la cultura o en el terreno del discurso se va a ir construyendo esa dominación, ¿sí? Cómo se va construyendo consenso además de dominación, que es justamente lo que nosotros llamamos, gracias a Gramsci, hegemonía. Y en esta clase vamos a ver una tercera herramienta conceptual muy útil para pensar las relaciones de poder, que es hablar del pueblo, ¿no? Como la categoría de pueblo y de poder popular nos va a servir para pensar tanto las democracias contemporáneas como lo que está en disputa hoy, que muchos en el trabajo que tenían que hacer de reflexión lo vieron muy claramente. No sé cómo vieron ustedes, Lucas y Zeta, estas participaciones, pero creo que había muchos puntos en común en torno a cuál es la disputa política, de la frontera política, la disputa de poder actual. Tuyo, Nico. Lucas. Bueno, no, bien en principio las dicotomías planteadas, los antagonismos, digo, en general, tal cual decía José, algunas muy similares y bien planteadas y entendido también, ¿no? Bien coincido quizás con algunos que pusieron como una dicotomía y antagonismo liberalismo-populismo, digo, me parece de lo más acertado también, si tenemos en cuenta el material bibliográfico que venimos trabajando. Los otros también son acertados, pero estos son como dos corrientes y dos términos que venimos trabajando. Y nada, y solamente reparar por ahí, tener cuidado con algunos y algunas que quizás pusieron que la grieta o la división social o los antagonismos como algo coyuntural, como algo de momento. Digo, recordemos que esto no es coyuntural ni momentáneo, digo, recordemos que la división social, que la llamada grieta, digo, va a existir a lo largo de toda la historia de la humanidad, digo, que no se trata de kirchnerista versus macrista y cuando se acabe eso no va a haber más grieta ni división social, digo, va a seguir de otra forma, con otros conceptos, pero no se termina en este tiempo histórico, ni es único de este tiempo histórico. Sí, había chiques que comentaban o agregaban a esto algo que me parece que tiene muchísimo que ver con lo que dice Lucas, que es la cuestión de la cuestión de clase también, que me parece que es paralela o subyacente a esto de que por ahí se le ponen nombres a los dos lados de la grieta, o se le ponen candidatos, o se le ponen partidos, y muchas veces tiene que ver con esto. Una compañera comentaba que había gente ahora que le molestaba que
haya una ayuda económica para personas que por ahí son los que peor la están pasando con la cuarentena y con la pandemia, y que eso divide muchas veces o traza una frontera, y incluso a veces no tiene puntualmente que ver con un partido, sino con esta cuestión de la clase, o esta cuestión de si yo trabajo y estoy todo el día trabajando y me pagan, ¿cómo puede ser que haya una persona que reciba plata? Que si bien muchos partidos han tenido la bandera de estos valores, hay gente en ambos partidos que piensa esto también. Sí, ojo que yo aclaro una cosa por si se interpretó mal. Yo no digo que esté mal, digamos, poner la grieta o la dicotomía social en kirchnerismo-macrismo, digo, pero digo sí, ojo, pensarlo como algo únicamente coyuntural de momento. A eso me refiero, por las dudas, por si me expresé mal anteriormente. Viene desde la Constitución de la Nación, ¿no? Unitarios federales, digo, Total. oligarquía, pueblo, siempre hubo grieta, ¿no? Y también es lo que nos permite pensar, volver al texto de Rinesi, de que el conflicto es ineliminable, es inerradicable, es constitutivo de lo político. Entonces, ¿cómo podemos pensar que no existiría antagonismo en la sociedad? Si no existiría antagonismo, como veíamos en la clase pasada, no habría identidad, porque la identidad se construye, hoy vamos a profundizar sobre este tema, por diferenciarnos de algo, por decir que no somos, que no defendemos tal interés, que ese otro me está dañando porque está en contra de mis intereses. Digo, entonces, hay esto de fantasear con el fin de la historia, con un mundo utópico donde haya consenso total, es, bueno, algo que se vendió desde muchas corrientes, tanto políticas como teóricas, pero que en realidad nunca sucedió, porque pensar en el fin de la historia es pensar en el fin de la política, ¿no? Si ya no hubiese conflictos, entonces ya no habría nada que cambiar, ya no habría esta transformación social. Entonces, lo que nos enseña esta corriente teórica, esta corriente que vimos en esta unidad 2, es que siempre va a haber conflictos, que la sociedad se caracteriza por el conflicto, que es la política, o sea, que es constitutiva del orden social la política, que es lo que hace que nunca se termine plenamente, porque siempre va a haber algo, o un sector, o una demanda, o una necesidad insatisfecha, ¿no? Siempre va a haber algo que ponga en crisis ese orden social. Incluso cuando ese orden social mejore, cuando sea más equitativo, más justo, más solidario, cuando haya menos explotación, bueno, justamente ahí también van a surgir nuevas demandas, ¿no? Porque también la sociedad va creando necesidades, como veíamos con Marx, entonces también siempre van a aparecer nuevas, digo, la demanda ambientalista, por ejemplo, no era hace 2 o 3 años una prioridad, ¿no? Empieza a emerger ahora como un movimiento fuerte, colectivo, con una potencia, digamos, política transformadora muy fuerte. Lo mismo pasaba con el feminismo hace 4 o 5 años, ¿no? No era una demanda central en la agenda pública hasta que, bueno, eso se transformó, porque se empezaron a visibilizar nuevos conflictos. Entonces siempre se van a poder visibilizar nuevos problemas en la sociedad, ¿no? Sí, y uno no quiere ser tan catastrófico, pero también nos dice Rinesi que no es algo de la Argentina solamente, porque muchas veces se dice, y no, los argentinos somos así, estamos siempre, y vos creo yo que ponés en una isla perfecta, paradisíaca, a 10 personas con todas las necesidades satisfechas, y va a haber algunos temas de la política y del conflicto que van a tener que debatirse, siempre, siempre, aunque estén todos del mismo lado, suponete que haya una ideología dominante, siempre va a haber algo. El tema también, bueno, cómo lo discutimos, cómo nos hacemos cargo, qué pensamos, qué construimos. ¿A quién le toca hacer el fuego, digamos? Ahí va a haber conflicto. En la isla Exactamente, paradisíaca, sí. Sí, bueno, exactamente. y después me parece súper interesante de los trabajos es que también muchos fueron a distinguir esta cuestión entre clases bajas, clases altas, o pueblo oligarquía, que es algo que vamos a trabajar en esta clase, esta oposición entre clases fundamentales que ya viene, digamos, ya se distingue desde la época de Marx, pero que hoy en día sigue muy vigente, ¿no? Cuando se piensa en un Estado que esté por los intereses populares o los intereses de los que más tienen, cuando se piensa en una democracia para pocos, una democracia para muchos, digo, siempre va a ser va a atravesar, digamos, a las sociedades contemporáneas. Y por eso también es lo que la propuesta de la unidad 3, la que vamos a empezar sin ser la clase que viene, la otra, vamos a trabajar esto de populismo versus neoliberalismo, ¿no? Que son las dos
lógicas de lo político hegemónicas o tendientes a la hegemonía, que quieren construir hegemonía, que están en conflicto hoy en día, ¿no? Y que las dos van a tratar de representar distintos sectores. Había algunos compañeros que distinguían entre el individualismo y el colectivismo, el Estado presente y el Estado ausente. Bueno, todas estas lógicas vamos a ver que constituyen estos sistemas, estas lenguas, podríamos decir, ¿no? Porque son formas de construcción discursiva, ¿no? La lógica neoliberal y la lógica popular van a ser como lenguas disímiles, ¿no? Van a hablar sobre el mundo de una forma diferente. Y bueno, justamente por eso es que lo pensamos como proyectos hegemónicos, ¿no? Porque van a intentar construir consensos sobre su propio discurso desde dos formas de construir equivalencias y diferencias, antagonismos y articulaciones que son disímiles, son contradictorias, contrapuestas, ¿no? Bien, ¿algo más que quieran acotar? Arrancamos con el texto de Dussel. Arranquemos nomás por mí. Arrancamos entonces. Bien, bueno, comenzamos entonces con el texto de Enrique Dussel, para una política de la liberación. Es un texto contemporáneo. Enrique Dussel es un filósofo argentino, ahora, bueno, vive en México, pero es un texto que nos va a servir para pensar desde otro lugar esto que ya veníamos trabajando con Laclau en torno a cómo se construye a través del discurso o a través de las articulaciones de identidades una voluntad común, un proyecto colectivo, ¿no? Unas demandas comunes que empiezan a disputar ese orden social. Ahora bien, está bueno, digamos, distinguir que justo lo que hablábamos en la clase anterior sobre la teoría postfundacional, ¿recuerdan que fue una pregunta de Z al final? Bueno, este texto no se marcaría ahí, porque como vamos a ver ahora al principio, sí hay fundamentos, ¿sí? Tiene como una base más materialista, más cercana al marxismo, donde va a haber algo que va a fundamentar el poder, ¿sí? No va a ser todo contingente, todo creado, como en el caso de Laclau, o de ese texto de Laclau que vimos en particular, sino que va a haber un fundamento. Entonces él se va a preguntar primero, filosóficamente, ¿no? Se pregunta lo que podremos decir ontológicamente, como una abstracción, ¿no? Se pregunta en el plano de la abstracción, del ser de las cosas, dirían los filósofos, ¿no? En el plano ontológico, se pregunta cómo se construye el poder político. Entonces él va a distinguir que se va a construir a través de dos lógicas, ¿no? Una es la potentia y la otra es la potestas, ¿sí? ¿Qué es la potentia? Bueno, la potentia es el origen del poder, va a decir, ¿no? Ahí está el fundamento del poder. Y tiene tres determinaciones constitutivas, ¿no? Tres determinaciones. Fíjense que acá no hay nada indeterminado y contingente, sino que va a haber tres determinaciones de la potentia. La primera es la voluntad, ¿no? Dice que lo que mueve al hombre, a la mujer, al hombre, a construir poder, va a ser justamente esta voluntad. Esta voluntad es el contenido de toda política, ¿sí? ¿Y qué es para él la voluntad de vida? Nosotros vamos a hacer política con otros, a construir consensos, a luchar por las instituciones, justamente por esta voluntad de vida que nos moviliza. Esto es súper interesante porque va a ser una noción positiva del poder, ¿no? No es que uno quiere poder para aniquilar a otro o dominar a otro, sino que lo que lo mueve a uno, une a justamente actuar en sociedad, tiene que ver con el aumento tanto cuantitativo como cualitativo de la vida, ¿sí? Esta voluntad de vida va a estar la motivación de la política y del poder, ¿sí? Entonces, esa es para él la determinación material, porque es una voluntad que tiene que ver con el deseo, con la materialidad de la vida, ¿no? Para que nosotros podamos aumentar nuestra vida, tanto de manera cuantitativa, o sea, aumentar nuestros años de vida, como cualitativa, es decir, vivir mejor, necesitamos la materialidad, necesitamos tener nuestras necesidades satisfechas, ¿no? Todo lo que niega la vida es las necesidades que no podemos satisfacer. ¿Qué es lo que, a ver, el frío, la falta de abrigo, ¿no? El hambre, la falta de comida. Todas esas faltas son negativizadoras de la vida. Entonces,
lo que va a motivarnos esta voluntad va a ser luchar contra esas faltas, luchar contra... Sí. Perdón, José. No, que no tiene que ver con esta potencia o este poder político de las personas. No decimos poder político en el sentido de militar en un partido y quiero ser presidente de la nación solamente, que podría serlo, sino tiene algo más que ver con la vida, algo más que ver con lo que decía Marx, de que no puede ser que lo único que tengamos, aparte de trabajar, sea el paraíso cuando nos morimos, el paraíso que nos propone la religión, que tiene que haber algo más. Tiene que ver con esta voluntad, con esto que decía José, del frío, con esto del hambre y con un montón de necesidades que a uno le surgen y que en cierta forma tienen que ser satisfechas, esas ganas de satisfacer o ese no quedarse quieto con la insatisfacción de un montón de necesidades que incluso pueden ser propias, pero pueden ser del otro, porque uno puede decir, yo no tengo hambre, no tengo frío, pero hay una persona que sí tiene hambre y que sí tiene frío. ¿Qué puedo hacer al respecto? Claro. Bueno, no es solamente querer ser el presidente de la nación, que podría serlo, o la presidenta, sino un montón de otras cosas que se pueden hacer, que tienen que ver con esta voluntad. No, te agrego, Nico, que a la vez son materiales, como bien vos decías, José, como el hambre y como el frío, digo, ¿no? Cuestiones bien materiales. Claro. Y que bueno, eso es también un poco por lo cual criticamos a los posmodernos cuando decimos, uy, se pasaron de mambo al decir que todo es simbólico, porque el hambre y el frío lo sentís igual, ¿no? Estas necesidades, estas carencias vitales, y por eso es interesante trabajar a Dussel, van a generar en nosotros una demanda, ¿no? En este caso le podemos decir voluntad, pero cuando hay carencia, cuando hay falta, bueno, instantáneamente se crea esa demanda, que es lo que nos lleva a construir política, ¿no? Va a decir Dussel que cuando se niegan necesidades, o sea, cuando logramos satisfacer esas necesidades, afirmamos la vida, ¿no? Entonces, ahí hay una noción de identidad que uno se va afirmando a través de que logra resolver ciertos conflictos también, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, va a decir Dussel que esto no lo puede, una persona puede tener la voluntad, pero en un momento se da cuenta de que sole, no va a poder hacer nada, ¿no? Que necesita coordinar con otros, converger esa voluntad en un conjunto de voluntades colectivas que tengan intereses similares, ¿no? Entonces, la segunda determinación de la potencia tiene que ver con el consenso, que es la convergencia de las voluntades hacia el bien común, ¿no? De esas voluntades, para lograr una mayor potencia, ¿no? Entonces ahí Dussel dice que se va a utilizar la razón práctico-discursiva, que ahí retoma una categoría de Habermas, entre la división entre una razón discursiva o comunicacional y la razón instrumental, ¿no? Este es el momento de la razón comunicacional. Uno, para construir ese consenso, necesita usar la argumentación, poder discutir, debatir, poder hacer oír esas necesidades, tomar la palabra, ¿no? Entonces, para construir consenso vamos a necesitar usar esa razón comunicacional, ¿sí? Que va a ser como el momento de hegemonía, si lo queremos relacionar con el texto de Laclau. El momento de hegemonía, de construcción de consensos, va a ser la segunda determinación del poder, de la potencia para Dussel. Y la tercera determinación... Perdón, José. Y que lo que tiene de súper interesante es que también te permite por ahí hacer algo más. Digo, pensando en lo que mencionábamos recién, por ahí yo no paso hambre, yo no paso frío, pero estoy preocupado por una persona cercana o no cercana que pasa hambre y que pasa frío. Yo puedo decir, bueno, mira, agarro un poco de comida de mi heladera y una frazada y se la doy. Es este consenso el que nos permite decir, bueno, mira, por ahí podemos hacer algo para que más personas dejen de pasar frío y dejen de pasar hambre, claro, y no sea yo solo saciando mi propia voluntad de sentirme bien o de transformar las cosas o de mejorar la vida de una persona, poner en consenso, poner en discusión, juntarme con otros y con otras para proponer algo que haga la diferencia en un sentido más macro, que por ahí sean 10 las personas que consigan un plato de comida y una frazada, o 20 o 100. Claro, porque ahí el problema es pensar que la falta es algo, que también es algo que nos genera el neoliberalismo, ¿no? Pensar que la falta es algo individual, ¿no? Que la vivimos en cuerpo, ¿no? Porque la falta se puede generar como seres sociales que somos por solidaridad, no por egoísmo. O sea, porque vemos que le falta al otro, que el otro soy yo, porque podría ser yo, porque soy parte de esta sociedad. Entonces, es de todas formas una falta vital, porque le sucede al de al lado, al igual,
¿no? Al prójimo, podríamos decir en otro idioma, ¿no? Es como, bueno, las faltas no tenemos que pensarlo en un sentido individualista, porque esta individuación también es una forma de subjetivación que nos construyó el neoliberalismo, ¿no? No seríamos... Si no lo veo, no está. Entonces, no sé, me mudo a un country porque no voy a ver el hambre. Y no serías parte de una sociedad, no serías parte de una Exacto. sociedad, serías parte de un country, digamos, de una micro sociedad, de un gueto, de algo que no tiene contacto con otra realidad que no sea ahí en ese círculo cercano, ¿no? ¿Qué es lo que Sí, pasa y que nos efectivamente a limita. muchos, que no lo ven? Y que nos limita también en las transformaciones, ¿no? Porque si partimos y entendemos que las transformaciones y los grandes cambios y modificaciones son colectivas, digo, si entendemos que yo solo no paso hambre, sino que pasan hambre 8 millones de argentinos o 11 millones de argentinos, digo, si eso lo podemos aunar en voluntades, si podemos ver dignidad, bueno, podemos construir algo que sea interesante, que sea transformador, más allá de mi pensamiento individual, que puede ser bueno, más lindo, más feo, digo, pero si eso nosotros no podemos articularlo, no tiene ningún sentido, ¿no? Y es esta discusión tan presente en estos días, se me ocurre que aparece mucho también, por ejemplo, en Twitter, que es, si tanto te preocupan los pobres, ¿para qué tenés un iPhone? Y sí, yo que por ahí me puedo comprar un iPhone, no quita que yo tenga un iPhone, que yo tenga un auto, que yo tenga una casa, que yo me vaya de vacaciones, o lo que sea, no quita que uno pueda preocuparse por el bienestar de otras personas. Es como que esta discusión de que una cosa mata a la otra, ¿viste? Que si a vos te preocupa el hambre, vos tenés que vivir en las peores condiciones o privarte de un montón de cosas que Marx de todas formas nos va a decir que no son necesarias, como por ejemplo tener un iPhone, para que otras personas, como si una cosa implicara a la otra, y no es así. Sí, además nosotros mismos nos vamos deconstruyendo de a poco también, ¿no? Como son procesos que uno lo vive socialmente, lo experimenta socialmente, pero que también lo va internalizando de alguna forma. Entonces esas contradicciones propias de las transformaciones de época las vivimos en el cuerpo también, ¿no? Pero bueno, la herramienta del neoliberalismo va a decir, sos una mentira, sos una farsa, sos consumista en realidad, entonces volvé al sistema que tenías antes porque no vas a resistir a otra cosa, ¿no? También es una parte de la estrategia del sistema para mantenerse, ¿no? A lo cual le responderemos que no disfruten las vacaciones pagas, tampoco el aguinaldo y tampoco la jornada laboral de 8 horas, pero bueno. Que devuelva la aguinaldo, exactamente. Bien, y la tercera determinación de la potencia es la factibilidad. Y esto es muy interesante porque nosotros podemos tener una voluntad de algo y ponerla en común y juntarnos con otros para llevarla a la instancia que corresponde, pero después vamos a necesitar también medios, herramientas, como para que esa demanda colectiva sea escuchada, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener la voluntad de luchar contra el precio de las tarifas, porque los tarifazos me están ahogando, porque no puedo vivir pagando estas tarifas, entonces necesito hablar con otros, busco el consenso de otros que están en la misma situación que yo, que no pueden pagar las tarifas, y sin embargo, ¿qué hago con eso? Una vez que ya construí un colectivo, una grupalidad de ciudadanos en contra de tarifazos, bueno, tengo que ver qué instrumentos puedo utilizar como para que se escuche nuestro reclamo. Voy a cortar la calle, voy a hablar con un medio de comunicación para que tome mi demanda, voy a ir a la Defensoría del Pueblo para que tome mi demanda. Digo, ¿qué instituciones podemos llegar nosotros a ocupar con nuestra demanda para que nuestra demanda tenga algún resultado? ¿No? Esa es la parte de la factibilidad. Nosotros necesitamos, esto que dice Dussel, unas mediaciones técnico-instrumentales o estratégicas, porque a veces no son solamente instrumentos, no es solamente tener el medio de comunicación o tener el contacto con el concejal o tener, no, también son estrategias, ¿no? Bueno, puedo organizar una acción colectiva de pintar las paredes para que esta demanda sea visible, ¿no? Pueden ser estratégicas para ejercer empíricamente la voluntad común. Ahí empieza a aparecer lo empírico, es decir, que esa voluntad aparezca como fenómeno, ¿no? Que ya no sea una cosa abstracta, sino que aparezca empíricamente en el plano de la realidad, que sea visible, ¿sí? Entonces, justamente la potencia para Dussel es el poder político de la comunidad, ¿sí? El poder de la voluntad consensual factible. Tiene estas tres determinaciones. Una voluntad
que se construye consensualmente y que debe ser factible para que la comunidad tenga ese poder, ¿sí? Entonces, la potentia es la comunidad expresando su poder a través de estas tres determinaciones, ¿sí? Se me ocurre, perdón, José, un ejemplo también, ¿no? Del 2x1, digo. Si nosotros, por ejemplo, cuando salió el 2x1, que los genocidas se iban a sus casas y demás, digo, si nosotros desde el individuo nos quedábamos diciendo, qué bárbaro, che, los genocidas vuelven a sus casas, bueno, probablemente el 2x1 se aplicaba y demás. Ahora, ahí hubo una articulación de voluntades, un consenso entre organizaciones políticas, sociales, sindicales, sociedad civil, etcétera, digo, que eso lo manifestó volcándose a las calles, digo, y finalmente eso se retrotrajo, digo, hay un ejemplo claro, palpable y actual, medianamente actual, de cómo, bueno, esto se puede ver en la realidad política argentina. Exacto. Sí, y demuestra que a veces el instrumento es la calle, que muchas veces, porque por ahí digo, uy, qué terrible lo del 2x1, que los años sean computados 2x1, entonces puedan salir antes de la cárcel los genocidas de la dictadura, y haga un comunicado en Twitter. Sí, bueno, buenísimo que lo hagas en Twitter y que manifiestes tu repudio, pero muchísimas veces el instrumento empírico más profundo o que tiene más potencia es la calle. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que hablábamos del pueblo y de la frontera. Exacto. Tiene más potencia. Justo sería la potencia, ¿no? Es que la calle es la expresión de la potencia. Y en eso se diferencia lo que dice Dussel, que es la potestas. La potestas es el poder institucionalizado, ¿sí? No es el poder de la comunidad, sino es el poder de la institución, ¿sí? Por eso él dice es el poder empírico, el poder que está esencializado, hecho fenómeno, hecho empiria en distintas leyes, en organizaciones públicas, organismos públicos. Es el poder que está cosificado, se podría decir, ¿no? Por eso él habla de la potencia como poder en sí, que es el fundamento del poder, y de la potestad como poder fuera de sí, ¿no? Está fuera de la parte de lo humano, está hecho un ente, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué va a decir, teniendo en cuenta estas dos instancias del poder, ¿no? Lo instituyente y lo instituido, ¿se acuerdan que lo veíamos en el texto de Rinesi con otras palabras? Va a decir Dussel que hay tres tipos de acción política, o tres formas, tres lógicas en la cual se va a manifestar la acción política. En primer lugar tenemos la acción estratégica, que él dice que la acción es estratégica porque tiene en cuenta el campo de fuerzas. Esto nos recuerda mucho a Maquiavelo, ¿no? La acción siempre va a ser en cierta coyuntura, en cierto campo de fuerzas. Entonces va a tener que tener en cuenta ese momento histórico en el cual se realiza la acción, que tiene que ser, se tiene que poder instrumentar, tiene que ser, para ser eficaz, tiene que tener en cuenta los medios y los instrumentos que tiene a disposición, ¿sí? Por otro lado tenemos la acción, o sea, la acción estratégica pongamos como nombre a Maquiavelo, porque es lo que veíamos con Maquiavelo en las primeras clases. Por otro lado tenemos la acción hegemónica, esta es la que vimos en la última clase, que es la que logra unificar en una propuesta global las reivindicaciones particulares de diversos sectores. Ahora vamos a explicar mejor esto, pero justamente tiene que ver con la articulación de esas voluntades que decíamos recién. La acción hegemónica es la que logra construir un consenso global sobre esas voluntades particulares. Entonces, justamente la acción hegemónica, por esta cualidad que tiene como acción política, es la que va a hacer confluir potestas y potentia, ¿sí? Potentia y potestas. La acción hegemónica, dice Dussel, es el ejercicio delegado pleno del poder de la comunidad, y cuenta con el consenso y fundamento del poder del pueblo, ¿sí? Entonces, se va a lograr una delegación de ese poder, una representación en las instituciones que va a estar consensuada, o sea, el poder del pueblo va a consensuar esa potestas, ¿no? Va a ser la potencia de hacer algo, la potencia del poder, y la potestad de efectivamente realizarlo, ¿no? La acción hegemónica tiene la fuerza y tiene el consenso. Y hay un tercer tipo de acción política, dice él, que es la acción colectiva, o es el bloque histórico, lo que veíamos con Gramsci, el bloque histórico en el poder, que es la organización social de sectores, clases o grupos en alianza, una alianza de intereses. Y que siempre esto es una unidad inestable, histórica, ¿no? Está en el poder, está efectivamente en el poder, tiene el gobierno, tiene las instituciones, ¿no? Tiene la potestas,
pero no necesariamente tiene la potencia, ¿no? Estas tres acciones políticas se van a ver todo el tiempo entremezcladas. Digo, puede ser que uno comience con una acción estratégica y logre una acción hegemónica, o puede ser al contrario, que uno simplemente gane las elecciones sin legitimidad política, pero la construya después. Digo, tenemos casos como el de Néstor Kirchner, que asumió con 20 y pico % de los votos, o sea, asumió a través de alianzas, pero sin embargo después construyó consensos más masivos, ¿no? Entonces, estas acciones no son excluyentes, ¿no? Pueden ser distintos tipos de lógicas que un mismo colectivo político utilice, ¿sí? ¿Cómo viene hasta acá? ¿Se entiende? Perfecto. Sí, Y creo sí. que un poco también, ¿no? Si escuchamos la clase anterior, un poco tocamos, ¿no? Esta articulación, justo como decís, José, de Néstor, ¿no? Sí. Como para volver. Esta cadena de equivalencia que se fue construyendo, como partió desde un lugar sin articulación y fue construyendo, partió del lugar de dominación, si se quiere, más de fuerza, bueno, llegó al poder, y luego de eso se va construyendo como dirigente, ¿no? Va construyendo ese consenso. Bien, entonces, ¿qué va a decir Dussel respecto a cómo esta construcción del poder se materializa en el orden político actual? ¿Sí? Son dos fragmentos de 2 capítulos que les dimos para trabajar. Uno es cómo él piensa que se construye, digamos, filosóficamente el orden político, y después cómo eso va a tener su correlato en la construcción del orden político, del nuevo orden político contemporáneo, ¿sí? Él va a decir que en principio tenemos que pensar la construcción de la demanda. Esto de la voluntad lo trasladamos a la construcción de la demanda, ¿no? La demanda está vinculada a la falta, a esa negatividad que uno siente porque alguna necesidad está insatisfecha. Entonces, tanto para Dussel como para Laclau, en un texto que se llama La razón populista, que lo vamos a trabajar en la unidad 3 más adelante, la demanda va a ser la unidad mínima de identidad, ¿sí? Si tendríamos que decirlo matemáticamente, ¿cómo se construye la unidad, la identidad? ¿Qué es lo primero que vemos? Es la demanda, ¿sí? A través de las demandas yo puedo saber cómo esa identidad se va construyendo. Por ejemplo, yo demando que reconozcan mis derechos laborales, entonces me voy construyendo como trabajadora, o como trabajadora explotada que exige ser reivindicada, ¿no? Mis derechos en torno a ser mujer y libre según mi decisión, bueno, entonces me voy construyendo como feminista en un contexto en que yo demando ciertos derechos, como el aborto, como la educación sexual integral, como el reconocimiento de la identidad de género, o lo que sea, ¿no? Entonces, a través de Sí, esa demanda me constituyo como sujeta de determinadas cualidades. Sí, Nico. así como dijimos hoy, si yo estoy preocupado porque hay una persona que está pasando hambre, y Josefina está preocupada porque hay una persona que está pasando hambre, y Lucas también está preocupado porque hay una persona que está pasando hambre, nos juntamos los tres, eso es lo mínimo, es lo primordial que nos une. Más allá de si después, a mí en particular me preocupa la precarización de los periodistas, a Josefina le preocupa la falta de cupo femenino en un montón de trabajos, y a Lucas le preocupa, ¿se entiende? Más allá de otras demandas o de otras preocupaciones que tengamos, que a veces también se articulan en nuevas demandas y en nuevas unidades básicas, digamos, lo primordial, en principio, con este ejemplo que estamos dando, es esto que nos convoca a los tres, que es que estamos preocupados porque hay personas que están pasando hambre, suponete. Y va a haber un segundo momento, que es cuando empezamos a unirnos, aunque tengamos demandas diferentes, por oposición a algo, a alguien que está impidiendo que nuestras demandas se cumplan, ¿no? Entonces yo por ahí tengo la demanda de un mejor trabajo, vos tenés la demanda de que se cumplan tus derechos estudiantiles, otro tiene la demanda de alimentación en los barrios populares, otro tiene la demanda de basta de tarifazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo nos va a unificar, que es que todos queremos que el gobierno atienda esa demanda, ¿no? Porque la demanda, esto es muy importante, siempre se inscribe relacionalmente. Siempre, dice Laclau, está obligada a significarse en los términos que la otredad impone. Es decir, yo tengo que hacer audible mi demanda.
tengo que estar presentándola a alguien, a algo, a un gobierno, a un poder concentrado, a los medios de comunicación, a los empresarios, a los CEOs, a lo que sea, pero tengo que hacerla inteligible, ¿no? Entonces, cuando yo le estoy demandando a alguien, a un otro, entonces la demanda me inscribe relacionalmente con ese otro, ¿no? Por oposición, por antagonismo a ese otro. Entonces, de repente, todas estas demandas insatisfechas se pueden ir articulando, dice Laclau. Estas demandas, ¿por qué? Porque todas coinciden en que el gobierno está haciendo las cosas mal, o todas coinciden en que el gobierno tendría que estar solucionando estas demandas, ¿no? Entonces todas estas demandas pueden en un momento unificarse bajo una que las va a representar, dice Laclau. Esa una que las va a representar va a ser el nombre unificador de esas demandas, y justamente porque va a ser ese nombre unificador, va a tener que estar tendencialmente vacío, o sea, no va a tener que significar nada en particular, porque significa la totalidad de las demandas, ¿no? Significa esa articulación equivalencial, ¿sí? Entonces se vacía de su contenido particular para poder representar esa totalidad. Por ejemplo, la demanda puede, todas esas demandas variadas, heterogéneas, disímiles, insatisfechas, pueden unificarse con el chau Macri, basta Macri, que se vaya Macri, ¿no? Entonces ese chau Macri es vacío, no significa nada en particular, pero va a articular al trabajador que está desempleado, al que dice basta de tarifazos, al que dice mis libertades no se están cumpliendo, a la que dice aborto, digo, todas esas se van a articular en el basta Macri, ¿no? O se pueden articular por la propositiva también en frente de todos, por ejemplo. ¿Qué es ese todos? ¿No? Es vacío, es tendencialmente vacío. Eso es lo que se va a conocer como significante vacío. ¿Qué es todos? Todos es toda esa articulación de subjetividades dañadas por el macrismo, ¿no? O toda esa articulación de demandas insatisfechas por el neoliberalismo. Sí, Nico. Y fíjate cómo hablamos del frente de todos, y todos es la palabra que está vacía y que nuclea un montón de cosas, y ustedes, la mayoría, estaban naciendo, así que no se van a acordar, pero en el 2001, cuando la gente estaba en la calle diciendo que se vayan todos, estaban usando la misma palabra, el mismo concepto, pero para nuclear un montón de otras cosas. Lo que propone el Frente de Todos hace ya un par de años es una cosa, y el que se vayan todos era otra, que podemos encontrar algún punto en común, pero que se referían a cosas distintas. ¿Por qué? Porque atendían demandas distintas. Sí, era que se vayan todos los políticos, ¿no? ¿Por qué era que se vayan todos los políticos? Una crisis institucional muy fuerte, en el cual, después de años de neoliberalismo y de desesperanza, digamos, respecto a la clase gobernante, la solución era que se vayan todos, ¿pero qué? Que gobierne el pueblo, ¿no? El pueblo, que era clase media, clase baja, olla y cacerola, la lucha es una sola, digamos. Había una cuestión de que tenía que alguien conducir, o algo conducir, que no era la clase política tal como se conocía en el 2001. ¿no? Pero sigue siendo, digamos, esa oposición, ese antagonismo que en ese momento se construyó contra la clase política, hace el año pasado se construyó contra el neoliberalismo, pero sigue siendo esto que decíamos con Lucas al principio, esta grieta fundamental, ¿no? Que divide la sociedad argentina y que genera identidades políticas, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir? Esto lo vamos a trabajar mejor la clase que viene, pero Laclau va a plantear que hay dos tipos de demandas. Están las demandas democráticas y las demandas populares. ¿Por qué forman dos tipos distintos? Porque las demandas democráticas se van a articular individualmente por las instituciones, se van a articular diferencialmente, ¿no? Entonces, cuando una institución cumple cierta demanda, la anula, ya es una demanda satisfecha, deja de ser disruptiva en el espacio público, ¿no? Entonces, yo puedo articular y ampliar mi democracia porque cumplo los derechos de los trabajadores, cumplo los derechos que solicitan los organismos de derechos humanos, cumplo los derechos de las mujeres, entonces todos esos derechos que voy articulando diferencialmente, los voy sumando a mi institucionalidad, ¿no? Sumando a la institución, sea gobierno o lo que sea el poder en ese momento. Pero puede haber otra situación en la cual todas esas demandas no sean reconocidas por la institución desoiga esas demandas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay tantas demandas insatisfechas que la institución no reconoce, que deslegitima, que invisibiliza? Bueno, va a decir Laclau
que se va a construir una situación populista. Va a haber una escisión entre el pueblo y el poder político, o el pueblo y las élites, el pueblo y la oligarquía. Esas demandas que no son reconocidas van a articularse equivalencialmente entre ellas. ¿Y qué es lo que la puede hacer? ¿Qué es lo que tienen en común? Que son antipoder, ¿no? Que son anti-elite, que son anti-oligarquía, antigobierno, antipolítico, lo que vos quieras, digamos, anti-clase gobernante, lo que pasó en el 2001, pero esas lo que van a tener en común son que son pueblos, son clase oprimida. Por eso Dussel destaca que, ¿qué es el pueblo? Es el bloque de los oprimidos, es lo que no es reconocido institucionalmente, ¿no? La plebs, que va a distinguir entre dos palabras en latín, que es plebs y populus, que esta es una distinción que utilizan mucho los filósofos, porque plebs, lo plebeyo, ¿no? La clase plebeya, tiene más que ver con una oposición a la oligarquía o a la élite directamente, y populus tiene que ver más con la totalidad de la comunidad, ¿no? La totalidad de la ciudadanía, podríamos decir hoy, ¿no? Entonces, el pueblo va a ser lo que se articula equivalencialmente con demandas totalmente disímiles en contra de ese poder, ¿sí? ¿Y cómo se va a articular? Bueno, a través de esto que Dussel llama las movilizaciones reivindicativas, esta lucha por el reconocimiento, es decir, la calle, lo que decíamos hoy, la potencia se ve en la calle. Cuando se ocupa el espacio público, se moviliza esa demanda, entonces se va a empezar a cuestionar una relación social y se va a empezar a articular con otras demandas que van a emerger por verse representadas por esa demanda movilizada, ¿no? Entonces, justamente en esta lucha por el reconocimiento, esa identidad colectiva, grupal, que podemos decir que es el pueblo, se va fortaleciendo. Vuelvo a, si Sí, me permitís, José, sí, vuelvo sí. al ejemplo que estamos trabajando desde que arrancamos. Si yo, que no paso frío y que no paso hambre, veo que hay un grupo de 3 personas, veo por la ventana y veo que hay 3 personas que están pasando hambre y frío. Voy a la municipalidad mañana, me atiende Julio Garro, nuestro intendente, y me dice, sí, Nico, quédate tranquilo, yo me encargo, viene, les trae comida, les trae manta, listo, podríamos tener una demanda democrática. Ahora, ¿qué pasa si nadie me escucha en la municipalidad? Y ahí yo me junto con Josefina y le digo, José, nadie me escuchó en la municipalidad y hay acá 3 personas que están pasando hambre. Y Josefina me dice, fíjate que en mi barrio también hay 3 personas que están pasando hambre y aparte no se está cumpliendo la ley de cupo femenino, no se está cumpliendo la ley de cupo trans. Y bueno, nos encontramos con Lucas también, que me dice que también fue a la municipalidad porque es un trabajador precarizado de la empresa y no lo escucharon tampoco. Bueno, ahí vamos a tener un montón de, si querés, si lo fueran, pequeñas demandas nuestras que se van a hacer equivalentes y que se van a articular en torno a un solo fenómeno o a una sola persona, a una sola institución, que va a ser, en este caso, suponete, la Municipalidad de La Plata, que también es lo que le permite, digo, en demandas populares. ¿Y qué vamos a hacer? Que nos vamos a encontrar con que no somos 3, somos 30, somos 300, somos 3000, y entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a la calle. Exacto. Ahí encendemos la cubierta. En ese Ahí momento. encendemos las Cuando cubiertas. somos más. Es que Ahí también es echamos nafta. lo que hablábamos recién, de que nos permite darle un marco de realidad o de hacer algo con esto, con esta voluntad de transformar. Porque si nosotros nos juntamos los 3 que tenemos todas estas preocupaciones o todas estas demandas y decimos, pero es parte del sistema capitalista en el que vivimos. Bueno, que deja gente que está afuera y que pasa hambre y que pasa frío. Bueno, listo, nos comemos una pizza y miramos una peli, y ahí ¿qué sucede? No sucede nada. Todo esto que venimos hablando de este texto es lo que nos permite darle materia a estas ideas, a estas preocupaciones o a estas demandas. José, ¿puedo dar un ejemplo? Decime ¿Sí? que está bien, porque además lo dudo, pero por ejemplo, podríamos pensar en una demanda democrática que se resuelve por la vía institucional. Por ejemplo, yo me pido un Rappi ahora, me llegan mal las cosas en mal estado, yo ahora hago una denuncia de defensa del consumidor, se resuelve, me devuelve la plata, bueno, lo que fuere. Eso como una demanda democrática. Ahora, podría ser también una demanda popular, por ejemplo, que va a haber que resolverlo por otras vías, la precarización laboral de los trabajadores de Rappi, de Globo, de todo ese tipo de empresas, que va a haber que resolverlo por otra vía. Digo, no va a ser tan fácil como llamar a defensa del consumidor y que te lo resuelva y que te diga, sí, la ley está dando nada, pum, resuelto. Digo, va a tener que tener otras vías
que podrían ser las demandas populares, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y además ves ahí un ejemplo muy interesante de que no siempre las demandas son al gobierno. Tu demanda en este caso era una empresa, no era un privado. Bueno, el gobierno te apoya como para resolverlo, pero en realidad lo que satisface tu demanda es que el Rappi o lo que sea te está devolviendo la plata o te está llevando de vuelta el servicio, o digamos, en ese sentido, lo que te satisface tu demanda es la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no es solo vos que demandas? O sea, ahí vos anulaste tu demanda, pero ¿qué pasa, como vos decís, cuando hay un montón de demandas insatisfechas en torno a esa empresa, como puede ser la totalidad de los trabajadores precarizados? Bueno, ahí empieza a haber una disputa de ese poder. Y que a veces incluso la empresa está satisfaciendo tu demanda, no haciéndose cargo de la propia parte, sino modificando o perjudicando a uno de sus trabajadores, porque por ahí la empresa te dice, o vos llamás a defensa del consumidor porque el pedido te llegó tarde y Rappi, el reintegro del dinero no te lo va a hacer, no va a sacar de su bolsillo para hacerte el reintegro, se lo va a descontar Claro. al del pedido, porque por ahí se le pinchó la bicicleta, porque por ahí se cansó, porque por ahí está Y lloviendo. ahí, digo, ¿cómo te puede articular el de Rappi a vos? Te puede decir, mirá, me lo hicieron pagar a mí. Entonces vos ahí de repente no me satisface la demanda, porque yo no quería que el trabajador me pague, sino que la empresa me lo pague, por ejemplo. Entonces, de repente, tu demanda insatisfecha, porque eso no me lo solucionó la empresa, sino que lo hice pagar un trabajador, se puede articular con la demanda del trabajador precarizado de Rappi. Y ahí de repente se va construyendo una identidad colectiva más grupal. Entonces yo no va a ser solo que estoy como consumidora enojada y él como trabajador explotado, sino que vamos a ser un pueblo o una ciudadanía en contra de ese tipo de explotación. ¿Sí? Entonces esa demanda se va generalizando al articular nuevas particularidades. ¿Sí? Y eso es lo interesante de este tercer momento que se llega, que es la reivindicación hegemónica, que es cuando la universalidad, que puede ser el pueblo, o puede tener otro nombre, la gente, todos, digo, puede tener miles de nombres, es la que engloba todas las demandas particulares y pone en conflicto, o sea, divide la sociedad y pone en conflicto el poder. Y esto es lo que hace decisivo también, para volver al ejemplo anterior, que decía Nico, bueno, nos juntamos 30, nos juntamos 40, ¿en qué momento podemos ir a cuestionarle el poder al municipio? No en cualquier momento, tenemos que tener hegemonía primero, porque si somos 30, cortamos la calle, quemamos las cubiertas y toda la opinión pública, entre comillas, se nos pone en contra porque estamos interrumpiendo la circulación y porque no se sabe muy bien cuál es nuestra demanda, bueno, entonces terminamos perjudicados, terminamos siendo menos que antes. No articulamos hegemónicamente a la ciudadanía en contra de Garros, sino que lo que estamos haciendo es sectorizarnos, parcializarnos. Entonces, ¿en qué momento esa demanda se va construyendo hegemónica? Cuando se va ampliando, ampliando, ampliando cada vez más, cuando va construyendo más consensos, va sumando más voluntades. Generalmente se resuelven las elecciones, ¿no? En nuestra democracia. Y esto es interesante porque nos hace pensar en este tercer eje que va a introducir Dussel, que lo vamos a trabajar en la tercera unidad, que es, ¿qué es la democracia también? Entonces aparece esta tensión entre la participación y la representación, ¿no? Porque la democracia se ejerce tanto de abajo hacia arriba, ¿no? Cuando se participa, se moviliza las calles y se va logrando una ley, se va logrando, digo, tanto desde la irrupción del pueblo hacia las instituciones, como de arriba hacia abajo, desde las instituciones, cuando se crean leyes innovadoras que ningún pueblo había pensado y se aplican y se transforman, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de identidad de género. Si la ley de identidad de género se plebiscitaba, es decir, si hacíamos una consulta para saber si las mayorías estaban de acuerdo, la ley no salía, porque las sociedades, con toda la influencia religiosa, digamos, con todos esos poderes conservadores, no iban a mayoritariamente apoyar esa ley. Entonces, es una ley que se construye de arriba hacia abajo la transformación, ¿no? Las Así como instituciones. espero con el 2x1, si se hubiese hecho un plebiscito, quiero tener 1 gramo de confianza en la sociedad argentina y creer que si se hace un plebiscito nunca, no se puede ni debatir una ley de esas características. No, sin embargo, como dice Josefina, de arriba hacia abajo. Claro, claro. Bueno, muchas veces tiene, digamos, la transformación, por eso nosotros desestimamos esta división entre la política y lo político. ¿Qué es lo más transformador? ¿Las instituciones o el pueblo movilizado? Bueno, depende de la coyuntura a veces, porque muchas veces las instituciones van impulsando esos cambios
y muchas veces son los pueblos los que tienen que salir a la calle como para poder agitar al poder político para que haga algo, digamos. Entonces, esta tensión en una democracia va a estar siempre en disputa, ¿no? El pueblo, la participación popular genera su legitimidad en las instituciones, y las instituciones tienen que legitimarse en el pueblo. Entonces también una decisión gubernamental necesita que la banque, la movilización, que se nota que hay gente detrás de esa ley, ¿no? Y al revés también, la movilización necesita en un momento pasar la ley por el Congreso, porque si no, se desarma esa movilización. Van a estar siempre Sí. en tensión. Perdón, Sí. José, no, pero pensaba que muchas veces, digo, la cultura, digo, va corriendo y va transformando lo legal y lo normativo, y a veces lo legal y lo normativo va transformando lo cultural. Digo, como este caso podemos dar el ejemplo del aborto legal, seguro y gratuito. Digo, creo que a esta altura, cuando se apruebe en la Argentina, probablemente lo cultural esté por delante de lo legal y lo normativo, digo, al ritmo que viene. El caso, el ejemplo que vos dabas era al revés, ¿no? Claro. Lo contrario. Exacto, exacto. Pero, y acá viene como el gran conflicto que introduce Dussel, que nos sirve para, sobre todo para nuestra carrera, va a decir que nosotros no estamos en una democracia, que estamos en una mediocracia. Lo que está sucediendo hoy es una mediocracia. ¿Por qué? Porque tanto las instancias de representación, o sea, lo que nosotros escuchamos de lo que pasa en el Congreso o no, como las instancias de participación, ¿no? Lo que nosotros sabemos que está pasando en la 9 de julio, en esta movilización, o no. Digo, todas las instancias, las de abajo hacia arriba y las de arriba hacia abajo, están mediatizadas. O sea, nosotros las interpretamos, las vemos, las hacemos entendibles a través de lo que dicen los medios. Entonces, los medios, dice Dussel, van a tener el juicio en última instancia. ¿Sí? Los muestran lo que nos quieren mostrar, no nos muestran lo que no nos quieren mostrar, y además nos ponen un graph, nos ponen un periodista hablando encima, nos ponen una interpretación sobre ese hecho político. Entonces, eso no es política, lo que tenemos es una política mediatizada, ¿no? Lo que a nosotros nos llega de lo político, tanto de lo que nuestros representantes dicen, como de lo que nuestro pueblo está participando, o sea, tanto si yo quiero hacer escuchar mi demanda, como si el político me quiere hablar a mí, hay una instancia intermedia que está coartando, que está filtrando nuestra comunicación. Ese es el superpoder, dice Dussel. Y que es fundamental, no puedo ser más fanático, loco, de que siempre que tengamos estas discusiones las pensemos en torno al rol de los medios. En 50 años, cuando Josefina no esté dando clase, o en 80 años, cuando Josefina no esté dando clase, y yo sea titular ¡Me mataste! de ¿Te acordaste todos de los su juventud en el teóricos, camino? la cátedra va a ser rol de los medios, unidad 1, rol de los medios, unidad 2, rol de los medios, unidad 3, Marx y el rol de los medios, Gramsci y el rol de los medios, Giddens y el rol de los medios, el rol de los medios. Porque bueno, la verdad es que si lo vemos así, y más hoy que lo estamos viendo todo hipermediatizadamente, es un rol de omnipotente, ¿no? Por eso también es un poco agobiante, es un superpoder. Porque ¿cómo hacemos para desligar toda esta política, la representación y la participación de los medios? Bueno, no, es imposible, vivimos en sociedades mediatizadas. Entonces la cuestión se iría por otro lado, que es cómo hacemos para democratizar los medios. Que un poco avanzamos y retrocedimos, pero que sigue siendo la discusión. ¿Cómo hacer para que ese medio sea tanto representativo como participativo? Que tenga estas dos instancias institucionales de la política, ¿no? ¿Cómo hacer para que se entienda que la palabra mediática es un derecho, que es un bien público, que lo necesitamos para vivir en sociedad y que es la forma que tenemos de hacer política y de construir el orden social, ¿no? Entonces, bueno. Y que participativo no es, pongo una encuesta en el Twitter del canal, ¿qué piensa la gente del matrimonio igualitario? Eso no es participativo. Obtener un panelista que está a favor del matrimonio igualitario y 7 panelistas que vienen de la Iglesia Católica no es hacer los medios participativos. No, exactamente. Perdón, me enojé. No, Sí. quizás perdona, agrego que para pensar participativo también podemos pensar en los procesos políticos contemporáneos, y han sido estos últimos procesos populares democracias profundamente participativas. Digo, participativas, ¿por qué? Bueno, porque la sociedad, la base social, se encontraba discutiendo la política, a favor, en contra, de una mirada política más partidaria, menos partidaria, digo, pero la sociedad empezó a discutir la política, digo, y eso habla
de un intento de que haya una democracia participativa, donde todos los actores sociales discutan, se organicen, articulen. Sí, 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 sí. Y que después, digo, también eso, porque, a ver, podemos hacer una democracia hiperparticipativa, yo acá en mi barrio voy, participo, pero siempre en algún momento va a estar la mediatización. Entonces, no hay forma de que eludamos esa complicación que tenemos para nuestras democracias, porque es democratizar los medios o nada, el poder va a quedar concentrado siempre, ¿no? Si es la forma que tenemos para ejercer nuestra representación, más allá del entorno inmediato de cada uno, esto es lo que quiero decir, cuando estamos hablando de un país, o de una provincia, o de una ciudad, cuando no podemos hablar en el cara a cara, cuando vivimos en una sociedad que tiene un vínculo político tan amplio, los medios son ineludibles, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer con los medios. Y justamente también esto porque terminamos dándonos cuenta en este momento, también para hablarle a los pibes que están ingresando a esta carrera, que los medios son fundamentales. No lo decimos de dogmáticos, lo decimos de que sin democratizar los medios no vamos a tener democracias en el futuro, ¿no? No vamos a tener, no hay otra forma de ejercer una política comunitaria, una puesta en común, un consenso, digo, si no es teniendo en cuenta ese instrumento que es el que materializa y hace viable que nos pongamos en diálogo, que debatamos y que construyamos algo común, ¿no? Entonces, por eso, cuando tengan que pelear con los familiares, díganle todo esto y van a entender que los medios son muy importantes en la sociedad. ¿Algo El para rol agregar? de los medios. Quiero agregar Exacto. el rol de los medios. Grábensela. Yo Todos, le todas quiero y todos agregar, ustedes. no, en este rol de los medios, en eso, digo, cómo son, pensémoslo, cómo son, digamos, el instrumento del poder real para sedimentar el sentido común, valga la redundancia, digo, pensemos en las vacas sagradas, además de los medios, ¿no? Como por ejemplo, no, su fortuna le hizo del privado, así que no hay que preguntarle, digo, una vaca sagrada del liberalismo y de los medios de comunicación, ¿qué? Digo, y el privado no tuvo participación en la dictadura para quedarse con papel prensa, pero que el privado no tuvo complicidad con el neoliberalismo para que en los 90 le entreguen todas las... Digo, pensemos sentidos comunes que de los medios de comunicación se reproducen y se reproducen y se reproducen y instalan discursos y relatos en la sociedad. Exacto. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene.